Bueno, estamos bien, Fernando. Yo sé que sos muy exigente con la puntualidad, así que ya hemos dado una tolerancia de 3 minutos. Es una exageración para tu estructura, me parece. ¿Te parece bien que le metamos? Dale, Santiago. Bueno, ahí el jefe nos habilitó, así que vamos a dar la bienvenida. Buenas tardes para todos. Bueno, muchas gracias por estar hoy acompañándonos en este ciclo de charlas que hemos emprendido hace ya unas semanas, tratando de traer los mejores especialistas de todo el mundo para hablar de temas que son de importancia en lechería. Y en esta oportunidad creo que tenemos un gran lujo, una posibilidad de tenerlo a Ray Nebel y a Earl Ingram, y creo que son de las lindas posibilidades que nos da esta fusión a partir de este grupo grande que se conformamos junto con Selex Ayers y Juan de Bernardi, de tener cada vez más cantidad de acceso a técnicos, a referentes y a gente que ya son eminencias a nivel mundial. Así que para que sean lo más ordenado posible, lo que les voy a pedir a todos es que mantengamos los micrófonos cerrados y que las preguntas que quieran hacer, Fernando va a estar de moderador y va a ir leyendo las preguntas y interrumpiendo la presentación cuando le parezca conveniente para ir haciendo las preguntas a los disertantes. Sin mucho más, agradecerles y le dejo el paso a Fernando para que presente a Ray y no demorar mucho más tiempo. Gracias, Santiago. Bueno, el ciclo de charlas lo comenzamos con Jeff Ziegler el mes pasado, una charla sobre genética. Lo continuamos hoy con Ray Nebel, una charla sobre reproducción. Y ya que está el doctor Gustavo Schunemann de la Universidad de Ohio presente en la audiencia, vamos a comentar que la próxima en junio la va a dar Gustavo sobre instalaciones para confinamiento, diferentes tipos de instalaciones, y después otra más en julio sobre el tema de recría. Dicho esto, paso a presentar a Ray. Muchos lo conocen. Ray trabajó en Virginia Tech, hizo toda su carrera académica allí, casi toda su carrera académica allí, por 20 años, llegó al profesorado, es Master of Science y es PhD, y luego ya hace casi 20 años Selex Aires lo contrató para desarrollar toda la parte de ayuda a los productores en lo que es la reproducción desde el punto de vista de la hembra y mejorar lo que era la reproducción en rodeos lecheros. Ray ha venido a Argentina más de 10 veces, primero como lo traía la NAAP y después cuando pasó a Selex Aires lo seguimos trayendo anualmente nosotros. Así que conoce Argentina, conoce los rodeos en muchos lugares de Argentina, Córdoba, Santa Fe, Tandil, la provincia de Buenos Aires. Así que no es solo una persona que sabe de reproducción, sino que conoce el país. Y además, por suerte, tenemos un traductor de lujo, que es Ingram. Es nicaragüense, pero ya hace más de 25 años que está en Estados Unidos, trabajando en Selex Aires. Y desde hace más de 10 años trabaja con Ray. Se ocupa de la parte de capacitación de lo que es el equipo de reproducción de Selex Aires, que cuenta con 1000 inseminadores, por ejemplo. Y también ha venido a Argentina en repetidas ocasiones, así que también conoce nuestro rodeo, nuestra forma de trabajo y a los productores del país. Así que bueno, sin más, los dejo con Ray y con Ear. Y bueno, las preguntas por el chat, como dijo Santiago, que las vamos a ir haciendo seguramente la mayoría al final. Si hay alguna que dé para hacerla y cortarlo a Ray, la haremos. Gracias. Okay, Ray, you can start. Can everybody see my screen? No yet. Okay. Okay, now. Okay. So thank you for the invitation to give this presentation, which we're going to look at the change in the daughter pregnancy rate
an improvement that we've had in the United States over the last 10 years. Gracias por la invitación de estar haciendo esta presentación. Vamos a ver las mejoras que ha habido en la tasa de preñez de las hijas sobre los últimos 10 años en Estados Unidos. As we know, the 21-day pregnancy rate is the most important metric that we should measure when we look at the reproductive performance of a dairy herd. Es sabido que la tasa de preñez es el índice reproductivo más importante que se analiza cuando se quiere evaluar la eficiencia reproductiva de un rodeo. And just for some background information, the 21-day pregnancy rate's made up of two components. La tasa de preñez, ese índice, se compone de dos componentes. The insemination rate, or how fast do we breed cows, Primero es la tasa de inseminación, o sea, la velocidad con la cual las vacas están siendo inseminadas. and the subsequent conception rate. So the number of cows that actually conceive, and it doesn't matter if it's through natural service, through heat detection, or timed AI. Y el segundo componente es la tasa de concepción. En cuanto a la inseminación, realmente no importa si es por celo detectado o por celo sincronizado, todos cuentan. So to start off, I want to demonstrate the importance of the value of the 21-day pregnancy rate. Así que para empezar, él quisiera demostrar el valor económico del índice de la tasa de preñez. So this program was constructed by Victor Cabrera from the University of Madison, Wisconsin, and Maria Cordoba, who is from Argentina when she did studies with Victor at the university. Esta gráfica que está siendo presentada fue desarrollado por Víctor Cabrera y por una argentina llamado María Córdoba. Ella estuvo en la Universidad de Wisconsin cuando hizo sus estudios en Estados Unidos. Una So- pregunta, sorry, a question. ¿Todos están viendo esa gráfica? No, Fernando, yo solo veo la No. primera. Sorry, right. We are just seeing your first. You need to move the slide, advance the slide. It's not happening. Oh, Ray, sometimes the screen get froze, so you need okay. to restart to stop sharing and start again. You don't see the matrix slide right now? No, we just saw the first. We're seeing your first one. We didn't see the pregnancy rates one, and we Okay. okay. That's the first one. Did you see the second one? No. Hmm. So they're coming up on my screen. Not now? Yeah. Yeah. There we go. Okay, so you went over this, Earl, so we covered this slide. Yes. Yes. So this is the matrix which was developed to look at the value of increase in pregnancy rate. And so what we have is across the top is keeping 15% pregnancy rate constant. Esta es la gráfica desarrollada por Cabrera y por Córdoba. Ellos mantienen en la línea superior, la horizontal, si se mantuviera un 15% en tasa de preñez como punto de referencia, And along the y-axis, or along the left side, we have the increasing pregnancy rate from 16% to 30%. y se refleja en la columna a la izquierda
tasas de preñez incrementándose desde 16 hasta 30%. So diagonally, what we have is if we look at the first box on the far left, upper left, if we go from a 15 pregnancy rate to a 16 pregnancy rate, that increases 12 Argentine pesos for every cow in the herd. Así que si vemos la primera columna arriba a la izquierda, si el rodeo aumentara su tasa de preñez de 15 a 16%, el valor de ese un punto en tasa de preñez equivale a 12 pesos argentinos por cada vaca en el en el rebaño. So if we focus on almost the middle of the screen where we go from 15% to 21%, which is a very obtainable number, and probably many herds in South America have a 21% pregnancy rate, that improvement from 15 to 21 is 61 pesos. Así que si avanzamos al centro de la pantalla y vemos un incremento en tasa de preñez del 15 al 21%, el 21% hay varios rodeos que ya lo han alcanzado en Sudamérica, equivale a un valor de 61 pesos por vaca en el rodeo. And if we go to the next green box on the diagonal, so if we go from a 15 to a 25 pregnancy rate, that value is 90 pesos. And the 25 is a number that many excellent herds in South America, this number is attainable. Siguiente ejemplo es un incremento en tasa de preñez del 15 al 25%. El valor económico serían 90 pesos por vaca en el hato. Y sí, 25% en tasa de preñez ha sido alcanzado por muchos rodeos en Sudamérica, por los rodeos mejor manejados en Sudamérica. And if we go on the extreme right, from a 15 to a 30, you see that number is 118. We have many herds today, and it's not the average in the United States, as you'll see in a few slides, but we have many herds today in the US that are at 30 and even at 35 to 40. So that's the extreme best herds in the US are at that rate. El último ejemplo puesto en esta gráfica es cuando se sube de 15 a 30% en tasa de preñez. El valor económico sería de 118 pesos. Los mejores hatos, los mejores rodeos en Estados Unidos han alcanzado y han sobrepasado ese 30% en tasa de preñez. Muchos han logrado 35%. Hay algunas que han alcanzado 40% en tasa de preñez. So the example here is the average herd of 400 cows, the improvement from 15 to 21, the pregnancy rate is estimated to be worth 24,400 pesos. Así que en ese ejemplo en el centro, el subir de 15 al 21% en tasa de preñez para un hato de 400 vacas equivale a un beneficio de 24,400 pesos. And for the average herd of 400 cows, the improvement from 21 to 30% pregnancy rate is estimated to be worth 22,800 pesos. En el rodeo de 400 vacas, mejorar de 21 a 30%, el valor es estimado en 22,800 pesos. So what I'm going to present today is data from herds that are in the database from Dairymetrics, which is accumulated by Dairy Records Management System in Raleigh, North Carolina. It's one of the 3 very large processing centers in the United States. Se va a presentar en este momento algunas métricas lecheras que son procesados por Dairymetrics en la ciudad de Raleigh, en Carolina del Norte. Es uno de los 3 centros de procesamiento de datos de rodeos lecheros más grandes en el país. So the next few slides will be laid out in this same format, where we have on the far left in yellow, all Holstein herds, which was 4,630, the herds less than 300, the herds between 300 and 1,000, and the herds greater than 1,000. Aquí, así que en las siguientes gráficas se va a estar mostrando un grupo de rodeos. En este caso estamos hablando de
en la columna extrema izquierda todas las Holstein de 4.630 animales y hatos con menos de 300 vacas, con menos de entre 300 a 1,000 vacas y con rodeos de más de 1,000 vacas. And across the top, highlighted, we have the number of herds in each category, the number of cows and the average for these herds, the number of cows that left in the last 12 months, the daily milk production, and so forth. Y en la línea arriba, en amarillo también, además del tamaño del hato, se tiene el número de tamaño rodeo, se tiene el número de rodeos que se analiza en cada ítem, el número de vacas en estos rodeos en promedio, porcentaje de vacas que han dejado el hato en ese año, su producción de leche, etcétera, a lo largo de esa gráfica. So on this slide, I want to focus on the yearly 21-day pregnancy rate, which is highlighted in green. En esta gráfica, él quiere resaltar el valor no, el índice de la tasa de preñez de 21 días que está coloreado en verde. So you can see in the first category for the 4,630 herds, the average 21-day pregnancy rate is 23%. Así que en la primera línea vemos que para los 4.630 rodeos, el promedio en tasa de preñez de esos rodeos es del 23%. The number in parentheses underneath the 23, the 7, is the standard deviation for this group of herds. El número 7 en paréntesis debajo del 23 es la desviación estándar para esos rodeos en cuanto a tasa de preñez. So if we look at the three categories, the smaller herds, less than 300 cows, the average is 20 pregnancy rate. For 300 to 1,000, it's 24. And the largest herds, it's interesting, their 21-day pregnancy rate for 139 large herds averages 28. Así que las tres líneas siguientes por tamaño de rodeo, los rodeos más pequeños estarán en 20% en tasa de preñez. Los de 300 a 1,000 vacas tienen 24%. Interesantemente, los hatos con más de 1,000 vacas tienen 28% en tasa de preñez. So if we go back and look into these different categories, the average for all of 4,630 herds was 207 cows. Si vemos el promedio para todos los hatos, todos los rodeos, me disculpan que yo sigo usando la palabra equivocada, para todos los rodeos es de 207 vacas. The smaller herds averaged 104 cows, the medium-sized herds 517, and the 139 large herds averaged 3,913 cows. Así que para los rodeos de menos de 300 vacas, el promedio de vacas es 104. De 300 a 1,000 es de 517 vacas. Y los rodeos más grandes, más de 1,000 vacas, ellos están promediando 3,913 vacas en esta base de datos. So if we skip over and look at milk production, the daily milk production in kilograms went from the small herds of 35, the medium herds of 38, and the large herds of 39. Y si avanzamos para ver la producción de leche diaria en kilos, los rodeos más pequeños están en 35 kilos de leche por vaca por día, los intermedios de 38 y los grandes de 38 kilos y los grandes de 39 kilos. And then if we look at the projected ME305 milk for the smaller herds, it was 25,805. The medium-sized herds, 27,674. And the large herds was 29,415. Y la columna siguiente, si vemos la proyección de la producción de leche por año, para los rodeos pequeños es de casi 26,000, los intermedios de 27,600 y para los más grandes de 29,400 libras. So if we look at the conception, because we said pregnancy rate is comprised of the conception rate and the insemination rate, the conception rate we see here is almost identical for the three herd sizes. ¿Se acuerdan que en la segunda diapositiva
se establece que la tasa de preñez se compone de multiplicar la tasa de inseminación por la tasa de concepción. Si vemos en esta gráfica, para los rodeos, los tres tamaños, la tasa de concepción es muy similar, casi no hay diferencia. The one difference you probably identify is in the 3+ lactation cows. The older cows, the small herds average 3.1, the largest herds average 3.6. So that's a average of a half breeding more per conception for the larger herds for the older lactation cows. Si vemos en la última columna en verde en esta gráfica, ustedes seguramente vieron esta pequeña diferencia de que en los rodeos más pequeños son 3.1 servicios por concepción, pero en los más grandes es de 3.6 servicios por concepción. In the last category, the second component of the 21-day pregnancy rate is the heat observed, or it really should be insemination rate. For the smaller herds was 52%, then it went up to 58% for the medium herds and 62% for large herds. So you can see it went from 52 for the small herds to 62 for the large herds. Y en la última columna en verde, en este caso, está, la columna está rotulada celos observados, más bien debería ser la tasa de inseminación. Para los rodeos más pequeños es 52%, sube a 58% para los intermedios y para los grandes a 62%. So as you can see, the two components of the 21-day pregnancy rate, the one that really makes the biggest difference is the insemination rate. Así que seguramente podrán observar de que la mayor influencia en la tasa de preñez es en realidad el sometimiento a la inseminación, la tasa de inseminación. So what I want to do now is look back is how has the 21-day pregnancy rate changed in the last 10 years in the United States? Así que él quiere mostrar, el doctor Nivel quiere mostrar en este momento cómo ha subido la tasa de preñez en los Estados Unidos en los últimos 10 años. So on the x-axis, you can see in this bar graph, we go from 2012 on the far left to 2017 on the far right. And on the y-axis, we go from 17 preg rate to 22 preg rate. Podemos ver en la gráfica de que se ha avanzado desde el 2012 en 17%, casi 17% de tasa de preñez, al 2017 que se llegó casi al 22% en tasa de preñez. So we can see here that we have a stepwise increase every year from about 17.2 and a half in 2012 to 2017, 5 years later, it was right at 21 and a half. Lo que se aprecia es un incremento en la tasa de preñez, es un incremento escalonado, que en el año 2012 era casi de 17.20 o 25 en tasa de preñez, y gradualmente, go ahead. So if we bring it up to date, what we have now is from 2016 to 2021. Now the scale has changed. If you look on the y-axis on the left, it goes from 20 3/4 preg rate all the way to 23 1/4 pregnancy rate. So we had to change the scale so that we could make it fit with the first graph. La segunda parte de esta gráfica, si ven, está empezando en el año 2016, que se está repitiendo. La columna izquierda está repitiendo la tasa de preñez correspondiente. Él tuvo que hacerlo de esta manera porque solo pudo analizar 5 años a la vez, 6 años a la vez, pero es la misma incremento escalonado. So if you look at the second bar on the left, which is for 2017, it is right at 21 and a half. And if you look at 2017 in the first graph, it's 21 and a half to show you we're comparing the same numbers.
Así que si vemos la columna 16 en el grupo a la izquierda, su tasa de preñez está en 21,5. Y si vemos 2017 en el grupo a la derecha, también está en 21,5. Es la misma base de datos siendo presentado en otra escala. So what we can identify from this bar graph is there was a big increase in 2017 to 2018 from 21.5 to almost 22.5. That's a whole 1% rate increase over the entire number of herds we're looking at. That's a huge increase. El incremento que se ve entre los años 2017 a 2018, que va de 21,5 a 22,5, es un punto porcentual de incremento en tasa de preñez para un año. Se considera que eso es un incremento significativo. Then from 2018 to 2020, we see a slight stepwise increase every year. And for 2021, we got to be careful because it's only May, so it's not a complete year, but it's a nice increase. And I think part of it is we haven't hit our summertime yet. So we're still in the optimum time for breeding. So once we go through the hot weather, this will probably come down a little bit. Que ha habido pequeños incrementos entre los años 2018, 19 y 20, pero tengamos cuidado analizar el año 2021, que apenas hay 4 meses de datos sometidos en esta base de datos hasta este momento. El año no se ha completado todavía. So your question should be, what has caused this increase, or how has the herds in the U.S. gone from 17.5 to 23.5 over the last 10 years? Así que la pregunta lógica que se imagina están haciendo ustedes es, ¿qué cosas ha influenciado este incremento en tasa de preñez en Estados Unidos durante este tiempo? And I'm showing the last bullet because I think it's the most important aspect. It's positive, self-motivated people. The people working in your farms is what makes the difference. Él quiere mostrar la primera razón, en su opinión, está en la parte de abajo de esta gráfica, que el personal que está siendo contratado, está empleado en sus rodeos, las personas son los que hacen la diferencia en el rodeo. So the list I'm going to show you, this is not just my opinion. What I did was I sent a questionnaire to all the reproductive specialists in the United States, and we had them respond to what they felt were the major contributors to increased pregnancy rate. La lista de otros influenciadores a la mejora de la tasa de preñez no es solamente la opinión de él. Él hizo una encuesta entre los especialistas en reproducción en Estados Unidos para que ellos dieran su opinión por orden de preferencia, lo que ellos consideran sería los mayores influyentes en la tasa de preñez en un rodeo. By far, the number one reason was advanced synchronization protocols for timed AI. Lo primero que ellos pusieron es tener avanzados protocolos de sincronización para inseminación artificial a tiempo fijo. Second was the enhanced reproductive monitoring for consulting, having a group coming in and helping the farms to find what opportunities for improvement. La segunda razón fue un mejorado monitoreo a la reproducción y consultoría. Estaban hablando del valor de tener personas que entran al rodeo, buscan en la computadora razones o oportunidades para mejorar eficiencia reproductiva. Third was systems for enhanced heat detection. Remember, heat detection increase was the major contributor, and tail chalking or painting and activity systems was rated number 3 as far as what caused this increase. La tercera razón presentada fueron sistemas mejorados por la detección de celos, sea tanto sistemas electrónicos de actividad o sistemas de marcado de cola. Recuerden que la detección de celos o el sometimiento a la inseminación fue el factor de mayor contribución a la tasa de preñez. The next one was emphasis on cow comfort and heat abatement strategies.
So we've done a lot in the last 10 years to reduce the effects of the summer heat, as we'll see in a few slides, with fans and sprinklers. But that's huge in South America, because your heat stress period lasts much longer than what we have in North America. La razón número 4 fue énfasis en el confort de las vacas y las distintas estrategias para reducir el estrés térmico. Ray considera de que esto es extremadamente importante en el área de ustedes, puesto que la época caliente dura más tiempo comparado a Estados Unidos. Nutritional fundamentals. The big one has been transition management. How do we treat those cows that are going to calve in the next 30 to 60 days? Body condition scoring, so that we don't let cows get too fat or too thin, and different specialty feeding of fat feeding and other implements in the ration. La otra razón que pusieron los especialistas en reproducción fue aquellos fundamentos nutricionales. Pusieron en primer lugar el manejo de la vaca en transición, especificando la condición a los 30 y a los 60 días después de parto, el monitoreo, el puntaje de la condición física y el alimento con grasas para que las vacas no pierdan mucho tiempo recientemente después del parto. This one was a little bit concerning because we all work for a genetics company, the largest genetics company in the world, but genetic selection for daughter pregnancy rate, sire conception rate, and productive life was put down really far down the list. And I think it was because we did not start selection for these traits until much later than the increase that we saw in daughter pregnancy rate. La otra razón para la mejora en la tasa de preñez que pusieron los especialistas fue la selección genética por tasa de preñez de las hijas, o sea, DPR. A Ray le parece interesante esto porque trabajamos para una empresa de inseminación artificial. Genética es parte de su columna vertebral, quizás una de la más importante. Y él cree que la razón por la cual esta razón fue presentada más baja en la lista fue porque no se empezó a seleccionar por DPR hasta hace apenas pocos años. So we've gone over this list that was sent to me across the United States, but we must remember the bottom one is probably the most important one. It was on there last, it could have been first, and it can't be overemphasized that the people that work in your farms are the ones that make a difference. Está reafirmando el valor de la última razón, el del personal del rodeo. Él creía que debería estar al inicio de la lista. Está enfatizando la importancia de que esas personas trabajando en el rodeo son las personas que hacen una diferencia en los resultados. So we're briefly going to go through each one of these at 1 or 2 slides for each. So the first one was advanced synchronization for protocols for timed AI. Así que viéndolos más en detalle, veamos primero los avanzados protocolos de sincronización artificial a tiempo fijo. So in this table, what we have is the various synchronization protocols, and there's many. And I know you have more in your countries because you have hormones that we do not have available. But there is a difference in what synchronization protocol you use, as you can see in the expected pregnancy rate, conception rate that you obtain with these different synchronization protocols. Así que aquí hay una lista de protocolos de sincronización. Puede que no sean los mismos que ustedes usan porque ustedes tienen acceso a algunas hormonas que nosotros no tenemos posibilidad de usarlos. Pero lo que se quiere mostrar aquí es la tasa de concepción que se logra para cada uno de ellos. So remember the two components, one is conception rate and the other one is heat detection. So a system for enhanced heat detection, usually tail chalking or painting or activity system, it was really what's made the bigger difference in the increase in 21-day pregnancy rate.
Recuerden que una de las razones, las dos razones que influencian la tasa de preñez eran la tasa de concepción y la tasa de sometimiento a la inseminación. En cuanto a la tasa de inseminación artificial, o sea, la detección de celos, es lo que vamos a ver en este momento. So this slide is from Argentina. I think Earl actually took this slide, and it shows cows at headlocks that have their tails painted. You can see two different colors, the green and the red, signifying cows that are open and need to be bred, and cows that are pregnant. And we don't really need to but pass by to make sure that the paint hasn't been removed. Esta foto fue tomada en Argentina. Son vacas en un rodeo en trampas cabeceras que están siendo marcadas para detectar celos. Están usando dos colores. Mundialmente se acepta que el color verde identifica vacas preñadas y el color rojo o naranja identifica vacas aptas para inseminarse. This is another picture from Argentina that Earl sent me with one of his visits down, but it shows a very ingenious operation where they use the catwalk to paint cows as they came through the milking parlor. Again, you can see the two colors used here was yellow and red. Este es otro rodeo en Argentina, una forma muy creativa para hacer marcado de cola y detectar celos. Las vacas son marcadas al momento de ser ordeñadas y el señor está pintando con verde y tiene otros dos colores ahí al lado. Los colores identifican la condición reproductiva de la vaca en ese momento. So the next category was the emphasis on cow comfort and heat abatement strategies. La siguiente razón por la mejoría en cuanto a la tasa de preñez fue énfasis en el confort de las vacas y estrategias para reducir estrés térmico. So in this picture, what we have is cows in the holding pen, and above you can see that fans should be turned on at 65 degrees Fahrenheit and run continuously, and one fan for 10 cows at a fan speed of 5 miles per hour. Este es un grupo de vacas en la antesala a la sala de ordeño y se recomienda que los abanicos se enciendan cuando la temperatura esté a 65 grados Fahrenheit y deben estar funcionando continuamente. Debe haber un abanico por cada 10 vacas y la velocidad del viento circulando sobre esos animales debe ser de 5 millas por hora. And on the far right is cows that are leaving the milking parlor, going back either into pasture or into the paddocks. We see that we have soakers to get these cows wet so that we can break their temperature and get their temperature back down before they go back out into the heat and sunlight. A la derecha vemos animales saliendo de la sala de ordeña. No voy a decir atomizadores, los sprinklers que mojan las vacas deben encenderse entre 65 a 68 grados Fahrenheit, la temperatura. Deben estar encendidos por 1 a 2 minutos y apagado a intervalos de 5 a 6 minutos. The take-home message from this picture is really the water trough we see here on the right. We forget that water is such an important component and probably the most important nutrient. So having plenty of water, especially when cows leave the milking parlor, is critical to keep the cows cool, comfortable, and increase milk production. En esta gráfica, él quiere enfatizar el bebedero de agua, que nunca se debe olvidar que la vaca más necesita agua recién haber sido ordeñada. Un buen abastecimiento de agua fresca garantiza una reducción en la temperatura corporal de la vaca, tiene influencia positiva en la producción de leche. The next category, which was down the list, and I think it was because we really hadn't started selecting yet for daughter pregnancy rate or cow conception rate or productive life, is really the genomics. La otra razón en la lista de los grandes influenciadores en la tasa de preñez fue la selección genética.
Él cree que estuvo bajo en la lista porque hasta hace poco se empezó a seleccionar por razones de fertilidad en ganado lechero. But I think most of us would agree going forward, the selection for these traits are going to become even more important. Pero él cree que ustedes no no estarían en desacuerdo de que la selección genética para rasgos de fertilidad solamente van a incrementar su importancia en el futuro. So in this graph, what we have is the U.S. Holstein actual genetic trend for daughter pregnancy rate. So in blue, we have the cow daughter pregnancy rate, and in red, we have the sire daughter pregnancy rate. En esta gráfica se está presentando la tendencia que ha tenido DPR a través desde 1957. La columna en rojo es la DPR de los toros y la columna en azul DPR de las vacas. So if we look back in 1957 in the far left, that what we had here was pregnancy rates between 16 and 17%. En el extremo izquierdo de esta gráfica, vemos que los valores DPR en 1957 andaba entre 16 a 18%. And the fertility of the U.S. Holstein really had a negative connotation because you can see this decline all the way to about the year 2000. Y en Estados Unidos ha habido un decrecimiento de estos valores hasta por ahí de los años 2000. But this is really when the timed AI programs and many of the other things that we talked about really took into effect on a big scale, large scale in the United States. Alrededor de esa época es cuando se empezó a implementar, a usar regularmente los distintos protocolos de sincronización de celos en Estados Unidos. So you can see from this where it bottomed out, and in the next 5 years, 2015, you can see where it's increasing till we see a positive effect for daughter pregnancy rate across genetics for both the sire and a cow. De ahí al año 2015 se puede ver de que ha habido, en primer lugar, que se estabilizó, dejó de bajarse y eventualmente empezó a incrementar los valores DPR tanto de vacas como de toros. So again, I can't overemphasize how important that the people on your farms make the difference. So successful reproductive management not only involves the appropriate management of cows or groups, but management of people who milk, feed, house, and inseminate and care for the cows. Así que está enfatizando de que el personal trabajando en los rodeos son los que hacen la gran diferencia, tienen tremenda influencia en los resultados. El manejo reproductivo exitoso tiene que ver con estas personas que manejan el grupo de vacas, las que los ordeñan, las que los alimentan, las que las inseminan, etc. So how much of reproductive management is really people management? The posting of protocols, providing training, offering incentives, making them part of the team. Así que la gran pregunta que él quiere hacer es la siguiente. ¿Qué tanto de manejo reproductivo realmente es manejo de personal? Eso es reflejado en los siguientes 4 aspectos. En la presentación y el entrenamiento a ese personal a los protocolos establecidos en el rodeo. Formar a estas personas para ejercer su trabajo eficientemente. Ofrecerles incentivos por lograr resultados positivos y motivarlos también haciendo que ellos se sientan parte del equipo de ese rodeo. So just in summary, there's been a tremendous increase in the 21-day pregnancy rate over the last 12 to 13 years from 2012 to what we see here in 2021. Almost an incremental increase every year. So what we have today is really not what we had 10 years ago. Así que
Él quiere recalcar de que sí ha habido un incremento significativo en la tasa de preñez presentado aquí en esta gráfica desde el 2012 hasta lo que va del año 2021. No hay duda que lo que se tiene en Estados Unidos hoy por hoy no es lo que se tenía hace 10 años. So we have experienced dramatic improvements in the reproductive performance. We now have selection for daughter pregnancy rate and cow conception rate, the importance of cow comfort, synchronization protocols, genomic wellness traits, of course, nutrition, and insemination with tail paint and activity systems. Mejoras dramáticas en el desempeño reproductivo que se ha logrado ha tenido que ver por la selección por DPR y la tasa de concepción de las vacas, confort o comodidad de las vacas, los protocolos de sincronización de celos, la selección genética, nutrición y los sistemas electrónicos de actividad de detección de celos. So this is my last slide, and it's really to show that reproductive success takes a lot of different components, as you can see, and we're not going to go through all these components, but it goes from systems for heat detection, nutrition, cow comfort, genetics, advances in synchronization protocols, and under each category, there's many different ways to get at these different topics. Esta es la última diapositiva que se va a presentar ahora y es un resumen de lo que se ha presentado, en el cual está recalcando las distintas áreas que tuvieron influencia en la eficiencia reproductiva, que incluye sistemas de detección de celos, nutrición, seguimiento y consultoría, confort de la vaca, selección genética, personal, protocolos de sincronización, y hay los detalles en cada uno de estos renglones. So I want to thank everyone for participating in today's webinar. I also want to thank Senor Earl Ingram for the translation into Spanish of this webinar. And again, thank you for attending, and hopefully we'll have some questions that I'll try to answer. Que agradece mucho haber tenido la oportunidad de presentar hacer esta presentación, y gracias a ustedes por participar. Me agradece a mí por haber hecho la traducción, y ahora se hace disponible para atender sus preguntas. Okay, we have some questions. Tenemos algunas preguntas. Una de ellas es si las tasas de concepción que se mostraron en los primeros slides son para rodeos todos estabulados o hay también rodeos pastoriles. ¿Le traduces tú, o cómo quieres? First question is, the conception rate data that you showed on one of the first slides, is that for all confined herds, or does that include herds that are grazing? That includes all herds. Now, the majority of our herds would be confined herds, but United States, the grazing herds have increased over the years. So now in the United States, probably 10 to 15%. Now, most of the grazing herds would be smaller, but I have been to some grazing herds that are in the 1,000 cow category. So it combines all herds. Incluye todos los atos, todos los sistemas de manejo. Se sabe que hoy en día como 15% de los rodeos en Estados Unidos pastorean. La mayoría de los que pastorean son rodeos pequeños, pero él ha estado en algunos rodeos de más de 1,000 vacas que están en condiciones de pastoreo. Así que incluye todo. Ok. La siguiente pregunta es sobre Select Cross, que explico un poquito. Es un sistema de cruzamientos que propone Select Sires, que es basado en Holstein, por Jersey, por Montbéliard. Y si ese sistema ayuda a incrementar la tasa de preñez de los rodeos. Could you explain the crossbreeding programs that they had between Holstein, Montbéliard, and other breeds, and if the reason for that crossing was to increase fertility rate? That's an excellent question. In these studies,
happened about 12 years ago, right about where you saw the 21-day pregnancy rate was at its lowest point. So the big studies were done up in Minnesota where we had multiple herds that did crossing between Holstein, Mount Billiards, and Jerseys, a three-way cross. And so that study did show an increase in fertility. But today, with the increase, with all the other tools that I showed you, and with the increase in what we have for selection and genetics, we don't see many herds crossbreeding anymore in the United States. I think we can use straight Holsteins and get the same results as we can get with crossing. Again, it took us a long time to get there. So yes, that was the real purpose of this study, the big study that was done about 12 years ago. Que es una pregunta excelente. El estudio grande se hizo en Minnesota hace como 12 años. Era un cruce entre Holstein, Jersey y Montbéliard. Se estaba buscando incrementar la fertilidad en los rodeos. Hoy en día, con las herramientas que se tiene para influenciar positivamente la reproducción, no se considera necesario cruzar para buscar mejoras en reproducción. Hace 12 años se coincidió con el momento en que estaba más bajo los valores DPR en Estados Unidos. Hoy en día no se considera necesario cruzar para buscar mejor fertilidad en los rodeos. Ok. La siguiente pregunta es: ¿qué opinión tiene acerca de la detección de celos con pintura e inseminación una sola vez por día? So what is your opinion on heat detecting by tail chalk and breeding only once a day? We've done some studies where once a day versus AM, PM. And really there's been a very slight difference. So tail chalking once a day, you're saying a cow, we don't know exactly when she started in heat, but we know it gives us our best chance and increases our insemination rate. To tail chalk AM, PM, you're probably going to catch cows that came in heat since the morning chalking, and it's probably going to be a little bit too early to inseminate most of those cows. De que se han hecho algunos estudios para contestar esa pregunta, que cuando se insemina solo una vez al día, marcando la cola una vez al día también, no se puede determinar en qué momento empezó a dejarse montar la vaca, pero nos da una idea de que realmente esa vaca se está dejando montar en ese momento y debería ser inseminada. Cuando se hace la regla AMPM, o sea, 2 veces por día, ha habido alguna diferencia porque las vacas detectadas, por ejemplo, en la tarde, se sabe que probablemente empezaron a dejarse montar en horas de la mañana de ese mismo día, que inseminarla en ese momento probablemente sea muy temprano en algunos casos. Bien. La siguiente pregunta es: antes se decía que la genética era responsable solamente del 20% de la reproducción. A partir del genoma y los haplotipos, si Ray cree que la genética incide más o menos en el éxito reproductivo. It was said once upon a time that genetics had 20% influence on reproduction. Based on the fact that now you have haplotypes and you have other genetic indicators, selection on fertility, does that value maintain itself? It's probably higher today because we have different tools that we didn't have before. And I think one of the best things that came out of genomics has been the identification of haplotypes, so that we can avoid having these haplotypes, which really cause abortion early on that we really never know the cows was pregnant. So I think the genetic component has increased, but where we used to say it was 20%, today it might be 35%. And it's still, the majority is still up to management and how we manage the cows. ¿Él cree que ese valor ha subido
puede estar tal vez en 30 o 35%. Y ya que se mencionó haplotipos, claro, el valor de eso es poder saber hoy que una vaca lleva o no esos genes. Eso nos ha estado causando preñeces de vacas que ni siquiera sabíamos que estaban preñadas. Pero hoy en día, con todos los indicadores que hay, la selección genética puede tener un mayor, más que el 20%, en influenciar eficiencia reproductiva. La siguiente pregunta es, ¿por qué cree Ray que los rodeos chicos que mostró tienen una menor tasa de preñez que los rodeos grandes? Why do you think that smaller herds on the database that you showed have a lower conception rate than larger herds? Well, it wasn't, the smaller herds had the same or slightly better conception, especially if we look in older cows. And I think there's more individual attention in the smaller herds would be the only thing that I could point to that why the conception rate would be slightly better for older cows. But for first lactation, it was identical. So the advantage in smaller herds was really in late lactation, lactations 3 and greater. Why the pregnancy rate is smaller in those small herds? I think that goes back to the heat detection. That the heat detection in the smaller herds, you have people that are doing everything. They're feeding, they're milking, they're doing the heat detection. You don't have individuals that their main focus is tail painting, identifying cows, and doing the heat detection. So in the small herds, the people working on the farm have to do everything. In the large herds, they have specified duties to what they are in charge of. The milkers don't do tail painting usually. So we have repro groups and we have milking groups. ¿Contesto yo, Fernando? Sí. Ok. Él cree que en los rodeos más pequeños, los empleados hacen todas las labores que hay que hacer en el rodeo. En rodeos grandes puede haber una mayor detección de celos porque hay personal especializada en distintas labores. Hay quienes ordeñan, hay quienes alimentan, hay quienes inseminan, y esos casos no se dan en los rodeos más pequeños, donde se tiene que hacer todas las labores. Pero la ventaja que se ve es principalmente en las vacas de 2 y 3 lactancias para arriba. En vacas de primera lactancia casi no hay diferencia en eficiencia reproductiva, en rodeos pequeños a rodeos grandes. Ok. Otra pregunta es, cuando se calculan los servicios por concepción, si se toman en cuenta las vacas de descarte. Las vacas que han sido descartadas con muchos servicios y se fueron, si se toman en cuenta al calcular los servicios por concepción. On the database you showed, calculating conception rate, does that include or not cull cows? It does include all cows that are both cull cows. Now, I had showed a category of percent of cows that left the herd, and that percentage was almost the exact same for all different herd sizes. So the cows that left the herd does not change a whole lot by herd size, the percentage-wise, but it does include all cows, the cull cows and the active cows in the breeding herd. En la base de datos presentada, en esta presentación, la tasa de concepción incluía las vacas descartadas, que anteriormente había mostrado el porcentaje de vacas que dejan el hato anualmente. Rodeos de distintos tamaños tenían similar tasa de descarte, ventas y muertes, sin importar el tamaño. Ok. El ofrecimiento de incentivos, ¿sí? ¿Realmente está comprobado que mejoran los resultados? Y en caso de dar incentivos, ¿se tienen que dar por tasa de preñez, por intervalo de parto-concepción? ¿Cómo él recomendaría dar esos incentivos? Incentivos económicos, Fernando. Exacto. The question is economic or financial motivations
Has that been proven to help repro efficiency? And what would be a good example of a good financial aid for based on results in reproduction? There very few herds actually use incentives in reproduction, but the ones that have really made it work, it's based on number of pregnancies. So in the large herds in the United States that check either once a week or every other week, it's the number of cows that get pregnant based on, so it's basically how many pregnant cows. So they have a target on if they get so many cows pregnant, if they go over that number, they'll increase. The big herd, Earl, that you know is Rosedale. They increased by a nickel when they went up, a nickel per breeding when they went up from a 1% pregnancy rate. So during the time we were breeding cows, they had gone up 20% increase in what they were giving the inseminators because of the increase in pregnancy rate. Que no son muchos los rodeos que dan incentivos económicos. Muchos han tenido problemas en implementarlo correctamente, pero aquellos rodeos que han logrado hacerlo funcionar han tenido un resultado positivo. Un gato en Wisconsin que él mencionó, Rosendale, da un incentivo económico. Ellos hacen diagnóstico de preñez cada lunes y el dinero se da por número de vacas preñadas que encuentran cada lunes o cada sesión de diagnóstico. El resultado salió de que independientemente de cuánto estaban pagando por preñez lograda, estaban dando a razón de 10 centavos más por cada vaca inseminada como resultado. Perdón. Si se busca mejorar el DPR, ¿no se afecta la producción individual? Si no se baja la producción individual. La producción individual de leche? De leche. Okay. If you choose for DPR, does that decrease milk production per cow? Well, DPR shouldn't be the first trait that you select for. You need to really use an index where other milk production, net merit, TPI, other traits should have more weight than DPR. What DPR should be used for is to eliminate those bulls that are real negative DPR. There's going to be enough bulls that you'll have that meet your criteria for the other traits, and you just kind of eliminate those bulls that are negative, the really negative bulls for DPR. It shouldn't be a selection, but it should be a criteria to eliminate bulls once you've made your index. El DPR nunca debe ser la razón principal de selección de los toros a usar en un rodeo. El DPR se usa dentro de una fórmula de selección de toros, principalmente destinado a no usar toros con menor valor DPR. Se quiere descartar y dejar de usar esos toros si fuera posible, pero nunca debe ser un elemento alto de selección de toros a usar en un rodeo. ¿Podría hacer algún comentario sobre el aumento de tasas de aborto a medida que aumenta la tasa de preñez? Could you comment on the increased abortion rate as pregnancy rate has increased? It's an excellent question. Abortion rate has increased slightly. It's somewhere around 11 to 12% in the U.S. Holstein herds today. That's up from about 7%. And there's different, it's not all based on production. And some of it, we're still trying to figure out the real causes. Dr. Fricke from Wisconsin had an excellent paper looking at the increase in abortion rates and trying to identify the different causes. De que es una excelente pregunta. Ha habido un incremento en el porcentaje de abortos en Estados Unidos de un promedio 7% a un 11%. No han determinado aún razones específicas. El doctor Paul Fricke de Wisconsin ha hecho un estudio recientemente en el cual él estaba tratando de identificar eso
en este momento no hay razones específicas al cual se le puede atribuir. Muy bien. Vamos a hacer 3 o 4 preguntas más porque tengo unas 18. Así que voy a hacer una porque sé que era el otro tema. Si no era este el tema de la charla, iba a ser el de esta pregunta, así que se puede hacer un breve recuento. ¿Cuáles son los sistemas electrónicos de detección de celo que existen hoy en el mercado de América Latina? Do you know what would be the heat detection, the activity monitoring systems that exist in Latin America today? Well, I would guess the major one would be SCR. When I was down there, the last trip I made, which was before the pandemic, gave a large presentation, a large conference. The SCR representatives were there and I met them. So they have been in South America longer than anyone else. But there is other systems, mainly tied together with the milking system, Dila valve, AFI, Lele. So many of the milking systems have activity systems, but the one standalone system that has been there longer than any other has been the SCR system. Él cree que el que más difundido en América Latina es el SCR, que él se habló con ellos en un viaje que él hizo a América Latina. Están en varios países de América Latina. Es un sistema no relacionado con la sala de ordeño, como sí existe, por ejemplo, en De Laval, en AFI o en Lele, que sí están relacionados con la sala de ordeño, también existen, pero en cuanto a su presencia en el mercado, él cree que SCR es la dominante. Ok. Bueno, ¿qué opinión tienes sobre inseminar vacas de primera lactancia con semen sexado? ¿Qué resultados se obtienen? Y si retrocedemos genéticamente al hacer este tipo de manejo. What's your opinion on using sex semen on first lactations? What results are obtained? And if we regress genetically when we do that? Well, many different parts of that question. In the United States, many of the herds are using sex semen and beef because we're making enough heifers with the good reproduction and with sex semen. Varios rodeos están usando semen sexado. You mean they're breeding their first lactations with beef bulls? No. They're breeding almost all the heifers, 1 or 2 services with sex semen. And for first lactation only, they would breed based on how many heifers they need. They would breed mainly only first service or first and second service to sex semen. And very little, our sex semen usage now is going up very high. Almost 50% of the semen we sell in the US now is sex semen. And the beef semen has really increased. So conventional semen is what has decreased in the US. Hay varias partes a esta respuesta. Es casi estandarizado que las de primer lactancia están siendo inseminadas con semen sexado para garantizar la reposición de hembras en el hato. Las vacas de segundo y tercer parto están siendo inseminadas con ganado de razas de carne. Los rodeos solo quieren garantizar su reposición de hembras de reemplazo. La venta de semen de razas de carne es como el 50% de lo que se vende hoy por hoy en Estados Unidos, a costo de una reducción significativa en el semen de razas cárnicas. Por esa razón. The other part of his question, Ray, is on the genetics. First lactations to sex semen, do we regress genetically? We don't have to. At Select Sires, we sort our best bulls. I know the best bulls are more expensive, so it doesn't have to go backwards. It just depends on what bulls are selected in the sex semen. So, que no necesariamente implica un retroceso genético al inseminarlas de primer parto con semen sexado,
que en Select Sires algunos de los buenos toros, los de mayores valores genéticos, son sexados. Así que depende de la selección de esos toros a usar en las de primer parto, lo que determina si hay progreso genético o no. Bueno, la anteúltima, ¿cuál sería el periodo de espera voluntario ideal para mejorar la tasa de concepción cuando hacemos IATF, inseminación a tiempo fijo, en vacas de alta producción? Vacas en lactancia de alta producción. Ideal voluntary waiting period when you're using synchronization protocol on high producing cows. Again, a really good question, but in most of our herds, we don't recommend on high producing cows. The voluntary waiting period would be somewhere in the mid 70s, 77, 75, 77. Some herds might even go in the 80s. So we would like for them to have 1 or 2 heat cycles prior to breeding. So in the high producing cows, we know that a lot of them cycle later. So the voluntary waiting period is one thing that has increased. And so in the mid 70s, it was probably pretty common. So what you said was you do not recommend a synchronization for high producing cows. No, we do. Most herds, they all get synchronized, but for first lactation, we can wait later because of they don't have a drop in production in late lactation. So in high producing cows, we would normally set that voluntary waiting period for the herd somewhere about mid 75. So, 75 to 77 days would be probably the most common voluntary waiting period for synchronization across the dairy. Las vacas de mayor producción, él recomienda que se espere más tiempo para empezar a inseminarlas y le gustaría ver que hubieran presentado 1 o 2 celos antes de inseminarlas. La razón de esto es que ellas tienden a tener un pico de lactancia y después una consecutiva baja en su curva de producción de leche. Las de primer lactancia normalmente tienen una línea recta de lactancia. Por esa razón, él considera de que debería estar entre 70, mediados de los 70 a mediados de los 80 días en leche, antes de que sean inseminadas por primera vez. Ok. Este aumento en los últimos 10 años de la tasa de preñez en los rodeos, ¿cómo ha afectado el nivel de rechazos y de reposición? Y si ha tenido algún efecto en la duración de las vacas, la cantidad de lactancias de las vacas. So this increase in pregnancy rate that we've had in the United States for the last 10 years or more, has it increased the number of calls in the herd? And how has it affected number of lactations that you get per cow in her lifetime? Well, I showed that the cows leaving the herd is the same, and it's the culling rate is really based on how many heifers, so much more is now being bred to beef cattle that what we're doing is tailoring so we make the heifers the number of heifers we need. We used to make a lot of extra heifers, and that costs a lot of money. So now the increased pregnancy rate is really allowing us to use sex semen strategically to make the number of heifers we really need. Okay. La primera parte de la respuesta es la siguiente. Antes que se tuviera semen sexado, realmente se estaba produciendo más hembras, más vaquillas en el hato de lo que fuera necesario. Hoy en día, con el uso estratégico de semen sexado, se garantiza la reposición y las otras vacas están siendo inseminadas con razas de carne. Esas, como terneras, van al mercado, pero que esta nueva estrategia no ha cambiado la tasa de descarte en el hato, en los rodeos a través del tiempo. Ok, bueno, teníamos algunas más, pero vamos a comprometernos con el horario que nos habíamos puesto. Les vamos a mandar algunas preguntas por escrito para que las contesten. Así cumplimos con toda la audiencia.
De mi parte, muchísimas gracias a todos los que se sumaron, que fueron muchísimos. Y me gustaría, Juan, que nos digas algunas palabras, qué te pareció y cómo viste esta presentación de Ray. Buenas noches a todos. Muchísimas gracias, doctor Nebel y doctor Ingram, por la excelente presentación, la excelente traducción. Muchísimas gracias a todos los que nos acompañaron. Veo nombres de amigos de muchos años, veo nombres de muchos y destacadísimos colegas de mucha trayectoria en este tema. Yo estoy muy contento, la verdad que me pareció una presentación excelente. El nivel de preguntas fue muy bueno, el nivel de las respuestas fue contundente. O sea, yo creo que esto cierra con lo que ha sido siempre la filosofía de ambas empresas que estamos formando hoy esta nueva asociación, que ha sido capacitar con los mejores especialistas, poner a disposición de los clientes los programas y el servicio del más alto nivel posible en las cosas que realmente tienen importancia en la rentabilidad y en el funcionamiento de las empresas lecheras. Así que muchas gracias a todos por acompañarnos, muchas gracias a los expositores, y quiero cerrar estas palabras o esta despedida con un homenaje a Pedro Testa, que uno de los fundadores de estas empresas que falleció la semana pasada, y a quien todos le debemos haber abierto un camino muy importante. Gracias. Mr. De Bernardi gave a thank you as a closing to the presentation. He said he liked the presentation very much. He liked the questions and your answers to the questions. He think it was great. He would like to close the session by just making an honor mention to Don Pedro Testa, who passed away last week. He is actually a leader in businesses in Argentina. So Fernando will send questions in writing. He says he has a lot more questions that because of time, he won't ask. But he will send them in writing, and if we're kind enough to answer him, he will be thankful. Yep, that'd be fine. Okay. Thanks, everyone. Thank you, Ray. Thank you, Juan, for your words. Gracias, Juan, por tus palabras. Todo un placer, señores. Bueno, y los esperamos allí. Pusieron las fechas de las próximas conferencias que van a hacer con el doctor Gustavo Schunemann. Así que, bueno, en un mes nos estamos viendo de vuelta. Thank you much. Bye bye. Muchas gracias. Buenas noches, gracias. Okay, ¿cómo salgo de aquí? Botón rojo abajo a la derecha. Rojo abajo a la derecha. Ya la vi. Oye, Fernando, si ves que mi voz está partida. Ayer fui al médico, me diagnosticaron una inflamación en el oído interno izquierdo, me dieron un montón de tratamientos, ando que a veces ni siquiera puedo hablar, mucho menos pensar bien. Así que, no, gracias, Ser. Muchas gracias, Ser. Salió todo muy bien. Saludos a todos. Gracias.